Pero había una pequeña pega. Ya se sabía que el universo se estaba expandiendo. Cuando la distribución de la materia se expande, se vuelve más diluida. Por tanto, si el universo fuese muy antiguo, estaría enormemente diluido. Hoyle subsanó esa pega asumiendo que en algún lugar del universo se estaba creando materia constantemente. Pero la constante creación de materia fue algo que no convenció a los físicos. Y Hoyle sufrió el azote, por así decirlo, del físico ruso George Gamow, admirador del átomo primigenio de Lemaitre. Gamow solía estar presente en esos debates y siempre le hacía preguntas capciosas a Hoyle. Preguntas que la teoría de Hoyle no era capaz de responder. Gamow recurrió a los átomos, igual que hizo Hoyle, para apoyar su teoría rival. Gamow sostenía que el hidrógeno, el helio y los demás elementos se habían creado en los primeros minutos abrasadores del universo, en un gran estallido, cuando la temperatura era de miles de grados más alta que la del núcleo de cualquier estrella. Pero Gamow era mejor teórico que matemático. Y tuvo que recurrir a un inteligentísimo alumno suyo graduado, Ralph Alpher. Y fue este en realidad quien consiguió desarrollar la idea y llegar a una conclusión, que si en realidad el universo había sintetizado los primeros elementos, habría por lo menos 10 veces tanto hidrógeno como helio, y eso encajaba con las observaciones. Fue un momento fantástico. Alpher y su compañero Robert Herman pulieron el pronóstico de Lemaitre sobre el calor remanente detectable de la creación, una prueba contundente que apoyaba el Big Bang. George Gamow y sus alumnos plantearon algo muy sencillo. Si en el Big Bang hubo tanto calor, entonces la réplica, la luminiscencia, el eco de la explosión no podía haberse enfriado aún. Por tanto, el residuo debería poder medirse hoy. Por desgracia, en 1949, ninguno tenía los telescopios adecuados para medir la radiación o el calor remanente del momento de la creación. Y en aquel momento había otros problemas con la teoría del Big Bang. No ofrecía explicación para el origen de los elementos aparte del hidrógeno y el helio. Por otra parte, el estado estable estaba teniendo amplio eco en los medios. La teoría del estado estable era popular entre el público, porque Fred Hoyle era un maestro de la propaganda y se ocupó de vender bien su idea descabellada. Irónicamente, el término Big Bang fue acuñado por Hoyle en 1949, durante uno de sus populares programas de radio. Posteriormente lo usó como término burlón. Creo que tenían una relación bastante agria. No veían de igual modo la mayoría de las cosas sobre las que pensaban. Pero creo que Hoyle se llevó la peor parte en las batallas y me parece que luchó más por sus ideas de lo que merecían. Pero claro, es mi opinión personal. Fred era una persona muy inteligente e innovadora. Tenía ideas a raudales, algunas buenas y otras malas, y no siempre sabía distinguir entre unas y otras. En la década de 1960, el cálculo erróneo de Hubble sobre la edad del universo se había corregido para obtener datos más exactos, resolviendo una de las pegas de la teoría del Big Bang. Con todo, parecía que la batalla entre el universo estable y el Big Bang terminaría en tablas. Pero entonces, de pronto, los científicos hallaron la prueba contundente, una casi tan antigua como el propio universo. Su descubrimiento condenó una de las dos teorías a la papelera de la historia. Durante 500 años la ciencia ha luchado por descubrir de dónde procedemos. Ahora los astrónomos luchan por resolver el enigma de cómo empezó todo.
Poco imaginaban que el cosmos les susurraba la respuesta, pero no podían oírla. Ese susurro tomó la forma de calor residual generado cuando el universo explotó y nació. La radiación que Georges Lemaitre predijo estaba presente, pero no contaba con herramientas para oírla. En 1965 los científicos tenían esas herramientas. El residuo, el eco, las réplicas del Big Bang tenían que poder captarse hoy. Pero se tardó unas 2 décadas en tener instrumental lo bastante potente para consolidar la teoría de George Gamow y sus alumnos sobre la radiación residual. La historia de esa radiación es como la de los policías Keystone. Por una parte estaban George Gamow y sus alumnos, tenían la teoría, los cálculos, pero no contaban con instrumental para confirmarla. Por otra parte estaba un grupo de Princeton que conocía su trabajo, pero poseía un instrumental muy primitivo, no lo bastante sensible. El grupo de Princeton incluía a Robert Dicke y algunos compañeros, los cuales apoyaban la teoría de Lemaitre y querían buscar pruebas sólidas de ella. Mi profesor, Bob Dicke, tuvo la idea de buscar esa radiación residual del Big Bang. Con él trabajaban 2 jóvenes muy brillantes, David Wilkinson y Peter Rowell. Los convenció de que debía construir el radiómetro Dicke para buscar esa radiación. Era un disparo al azar. Así que esos 2 compañeros construyeron el radiómetro, lo orientaron hacia el espacio y empezaron a buscar. Y entonces Bob Wilson y Arnold Penzias recibieron noticias sobre ese experimento. Penzias y Wilson eran 2 científicos que no trabajaban en la teoría del Big Bang, sino en satélites de comunicaciones para los laboratorios Bell de Holmdel, Nueva Jersey. Empleaban el enorme radiotelescopio de Bell, pero no conseguían una lectura limpia. Solo captaban ruido estático. Se trata de algo que es ruido al azar. Y ese ruido es muy similar a lo que se escucharía al sintonizar un televisor o un receptor FM en un canal vacío. No vimos lo que esperábamos. La antena recibía más radiación de la que debería. Lo primero que pensamos es que tenía que haber algún fallo para que recibiésemos tal exceso de ruido. ¿Qué era ese ruido tan extraño y de dónde procedía? ¿Era una interferencia errante de la cercana ciudad de Nueva York? ¿Señales de aviones? ¿Excrementos de paloma dentro de la bocina del telescopio? No dudamos de la física. Fuese lo que fuese, tenía que tener un origen, pero se nos estaban agotando las ideas sobre qué podía ser. Lo cierto es que aquella radiación misteriosa procedía de todas partes, de todas direcciones, de todos los rincones del espacio. A Penzias y Wilson les parecía descabellado. Pero Penzias y Wilson habían encontrado por casualidad lo que Dicke y sus colaboradores estaban buscando, lo que Gamow, Alpher y Lemaitre habían predicho. Habían hallado la prueba sólida que demostraba que el universo no era eterno. El origen era la creación del universo, el Big Bang. Penzias y Wilson y el equipo de Princeton publicaron sus hallazgos en artículos independientes en el Astrophysical Journal en 1965. Su investigación destruyó la teoría del estado estable de Hoyle de un plumazo. Por fin, el Big Bang encajaba en el rompecabezas del universo. La teoría moderna del Big Bang es un logro destacado y nos permite configurar una imagen de cómo era el universo antiguamente, cuando era solo un pequeño fragmento de un segundo de vida y estaba comprimido a una densidad y temperatura enormes.
Y partiendo de ese estado denso primitivo podemos entender en general cómo se expandió y enfrió el universo, cómo se formaron los primeros átomos en determinado momento, cómo en una etapa posterior se formaron las primeras estructuras que configuraron las primeras estrellas, las galaxias y con el tiempo los planetas y las personas. En un hospital de Bélgica en 1966,